Y quiero darle la bienvenida ahora a la maestra Ana Elisa García Galán. Ella va a hablarnos de algo muy interesante que tiene que ver con pues una serie de adaptaciones que tenemos que hacer. Estamos hablando de cómo un poco la maestra Kelmick nos decía lo complejo que puede ser esta diversidad en la edad, simplemente en los perfiles de los docentes, para que nos adaptemos al cambio, ¿no? La realidad es que esta pandemia o las múltiples pandemias que están ocurriendo en este momento, porque son muchas, no solo es la pandemia por coronavirus, es la pandemia por insomnio, la pandemia por miedo, la pandemia de la educación digital, y cómo esto ha tenido que sacar de nosotros esta habilidad de adaptarnos pues a las múltiples funciones que realizamos. Así que quiero darle la bienvenida a la maestra Ana Elisa García Galán. Ella va a hablarnos de cómo adaptarse a un cambio radical para coordinar docentes de un sistema de enseñanza tradicional a un sistema de enseñanza digital. La maestra Ana Elisa tiene una maestría en educación basada en competencias por la Universidad del Valle de México, Campus San Rafael, en la modalidad en línea y titulada con la distinción Laureate International Universities, y es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Actualmente coordina las licenciaturas en Ciencia de la Comunicación, Comunicación Gráfica y Mercadotecnia en la Universidad José Vasconcelos de Oaxaca. Imparte clases de géneros periodísticos, historia de los medios, creatividad, habilidades escritas del pensamiento y metodología de la investigación. Así que, sin más, le doy la bienvenida, maestra, si nos ayuda activando su cámara. Si se encuentra ahí, maestra, nos escucha. Hola, ¿me escuchan? Ahí le escuchamos. Solo active su cámara, por favor, para... Por favor, sí, voy. Nada más de un segundo. No encuentro. Ahí está. Listo. ¿Me ven ahora sí? El audio está al ladito, creo que no te escucho. Hola. Perfecto, sí, maestra. Ok. Buenos días, muchas gracias. Bueno, ya casi buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto poder participar con este grupo de profesionistas y además de personas interesadas en la educación y abordar un tema tan interesante porque efectivamente, si bien el tema de la pandemia está de boga, está en este momento haciéndonos esta jugada, ¿no? En la que nos pone en jaque a todos, pero nos permite salirnos un tanto de otro tema, o más bien nos permite enfocarnos en otro tema que es de bastante interés y que yo creo que es fundamental para una vez que termine esta situación de aislamiento. Es uno de los principales retos que tenemos que enfrentar a nivel no solo nacional, sino a nivel mundial. Si me pueden poner, por favor, la presentación. Listo, gracias. Bueno, me gustaría empezar, obviamente, el tema que me toca a mí abordar es cómo adaptarse al cambio radical de coordinar docentes en un sistema de enseñanza tradicional a un sistema de enseñanza digital. Quisiera arrancar, si me pueden poner la siguiente, definiendo un tanto qué es un sistema de enseñanza tradicional. Voy a mover aquí que algo me estorba. No. Ok. Partimos de una enseñanza tradicional, o llamamos enseñanza tradicional aquella que se da dentro del aula y que de alguna manera lleva este proceso de interacción personal entre el docente y el alumno. Es una situación en la que el docente es el guía
o es el, digamos de alguna manera, es como el protagonista que comparte los conocimientos, que comparte esas habilidades, esos conocimientos que tiene con el resto de sus estudiantes. Para ello, hace una planeación semestral que incluye una planeación en contenidos, en tiempos, para poder darle un seguimiento y llegar a la concreción de esos conocimientos que está compartiendo con sus alumnos. Nosotros como institución tenemos ese procedimiento, se les pide a los docentes que nos hagan una planeación semestral que nos tienen que entregar antes de arrancar las clases. Nosotros como coordinadores damos una revisión, hacemos hay una discusión en cuanto al abordaje de los contenidos. Tenemos, por ser universidad, la libertad de cátedra, y entonces eso nos permite que el docente pueda poner su propio enfoque a la revisión de los contenidos y sumar más conocimientos. Este proceso es un proceso tardado, ¿no? El docente por lo general se lleva alrededor de 1 o 2 semanas en estar haciendo esta planeación, misma que nosotros tenemos que tener con anterioridad, también para ir revisando las formas que ellos proponen de evaluación. En la institución proponemos una evaluación continua, esto es que no solo vamos a calificar con un examen o con un solo instrumento, sino que vamos sugiriendo al docente que en esta interacción personal que se da con el grupo y que además le permite conocer a sus alumnos y saber qué habilidades tienen, qué conocimientos tienen, y a lo mejor readaptar justamente ese proceso. Eh, Eso nos facilita a nosotros esta dinámica presencial, ¿no? Parte de la experiencia docente, nuestros docentes todos no tenemos docentes de tiempo fijo, son personas que están trabajando, cada una se desenvuelve en el ámbito laboral allá afuera, y esas experiencias son las que nos ayudan y las que nutren esa cátedra, y que además fortalecen en esa libertad de cátedra para ir desarrollando los conocimientos con los alumnos. Este sería nuestro sistema tradicional de enseñanza. El alumno está acostumbrado a llegar a clases, a cumplir con una puntualidad, con una asistencia, como bien ya mencionaba la maestra Kelmick, laboramos en la misma institución, en la Universidad José Vasconcelos de Oaxaca, y entonces, al ser un sistema presencial, pues los alumnos de alguna manera están obligados a venir a clase, a cumplir con cierto número de horas dentro del aula, tienen derecho obviamente a un porcentaje de inasistencia, y esto les permite a los alumnos tener esa dinámica de administración de tiempos, llegar, interactuar con el docente. Y aquí, por ejemplo, se da una situación, si el alumno no entiende, en ese mismo momento se puede cambiar ese proceso de comunicación y decir no entendí, y el maestro retoma y vuelve a explicar el contenido. Ese es el panorama en general de o de lo que definiríamos como la enseñanza tradicional. El maestro lleva una bitácora donde registra las asistencias, donde va registrando los trabajos que van haciendo, va observando en clase el desarrollo de cada uno de sus alumnos, y va tomando anotaciones que le sirven no solo para la evaluación, vamos a decirlo así, aterrizada en números, con un porcentaje para calificación, sino también hay una valoración y una percepción de cuánto crecimiento va dando el alumno a partir de los conocimientos que va adquiriendo, ¿no? ¿Me pueden poner la siguiente, por favor? Ok. A partir de la designación de la Estrategia Nacional de Sana Distancia, esto es, quédate en casa, ¿qué es lo que pasó con nosotros? En un primer momento, como bien dijo la maestra Kelmick, hubo que hacer un alto total antes de lanzarnos a esta aventura y a esta decisión de sí tener que sustituir las clases presenciales. Obviamente, al ser una indicación gubernamental, teníamos que acatar las órdenes, pero también teníamos que tener clara cuál iba a ser la estrategia que nosotros íbamos a seguir. En un primer momento había que determinar cuáles eran los recursos con los que contábamos, recursos humanos y recursos tecnológicos. ¿Por qué? Porque efectivamente, como bien dijo María hace un rato, desconocemos cuáles son las capacidades o
¿Cuál es el poder que puede tener una familia dentro de casa contando con un equipo de cómputo, con un sistema de internet, si es que tienen o no tienen? En el caso de nuestros estudiantes, hay muchos estudiantes que por cuestión económica tuvieron que regresar a sus comunidades y por lo tanto ahí no hay un buen sistema de red, de conectividad. Algunos no tienen luz, algunos viven hasta las zonas más alejadas de la Sierra Norte o de la Sierra Sur del estado, y entonces pues eso complica las cosas. Había que entender esa dinámica para nosotros poder tomar la decisión. Eso por el lado de los alumnos. Por el lado de los docentes, también había que conocer cuáles eran las habilidades que tenían nuestros docentes. Si bien es cierto que el hecho de estar en la ciudad te acerca de alguna manera a la tecnología, eso no significa que tengas un dominio total de ella, no significa que sepas utilizarla y sobre todo que sepas cambiarte el chip de una clase presencial o tradicional a una clase que tiene que ver con una modalidad en la que no estás de manera presencial, en la que no tienes esta interacción, que yo creo que es una de las cosas que fortalece también la educación y también a nuestro grupo de docentes, ¿no? Entonces, había que conocer esa situación. Una vez entendido este panorama, pasamos a una capacitación que, si bien muchos de nuestros docentes ya tenían las habilidades para desarrollar clases en una plataforma, también había otros docentes que hasta la fecha siguen teniendo una resistencia a esa situación. ¿Es una resistencia que tiene que ver con la edad? No, no forzosamente. Tengo un maestro a quien de verdad aplaudo infinitamente y me da mucho gusto que también sus alumnos se lo reconozcan, porque es uno de los profesores que llevan más tiempo en la institución. Sin embargo, a pesar de la edad, él está insistente que tiene que aprender y que tiene que aprender, y como bien decía la maestra Kelmick, a veces en domingos tenemos que estar en este proceso de asesorías para que el profesor pueda subir sus contenidos, para que pueda, él mismo quiso atreverse a hacer videos y poder compartirlos con los alumnos, y otras estrategias que él mismo fue implementando para poder impartir su materia. Me llama mucho la atención que él siempre me dice, por favor, ténganme paciencia, y yo creo que esa es una de las constantes en esta nueva dinámica que estamos implementando. El otro punto, aparte, bueno, la capacitación, tuvimos que capacitarnos todos, porque también nosotros de pronto desconocíamos cuál era el alcance del correo institucional que teníamos y cuáles eran las herramientas que de ese correo podíamos utilizar para no tener que migrar y no tener que hacer más grande esta dinámica si ya teníamos los elementos. Y hubo que hacer una reestructuración de planeaciones. Esto es, no se cambiaron los contenidos. ¿Qué es lo que pasó? Que tuvimos que cambiar las estrategias para aterrizar esos contenidos. Y fue bien complicado, porque el docente ya había trabajado 2 semanas antes de ingresar a clases en una planeación en la que ya él tenía visualizado cómo iba a aterrizar esos contenidos, y ahorita por las circunstancias las tenía que cambiar. De entrada, tomando en cuenta estas condiciones de no tenemos suficiente luz, no todos van a tener el equipo, las licenciaturas que a mí me toca coordinar, muchas de ellas tienen que trabajar con software específico que los alumnos no tienen, que sí los tenemos en la universidad, pero los alumnos no lo tienen de manera particular, y había que hacer esas adecuaciones. Y entonces nos encontramos con un reto bien complicado con los mismos alumnos que decían, es que me estás cambiando mi materia, es que no me vas a dar el contenido que yo requiero. Y entonces el maestro era en esa dinámica de conversación, no es que no te lo vaya yo a dar, es que lo vamos a mover y en otro momento, mientras encontramos las estrategias para que todos podamos tener acceso a esa tecnología que nos hace falta. Entonces, en esa reestructuración de planeaciones hubo también que hacer cambios, hubo tropiezos, hubo maestros que tenían esa visión de es lo mismo estar a distancia que estar de manera presencial, y querían hacer muchas actividades que no se podían, y por lo tanto era como coordinación decirle, no maestro, son muchas actividades, es otra la dinámica, vamos a cambiarla. Se redujo el tiempo, se les propuso a los docentes que ellos subieran los contenidos,
el alumno cambia de rol, el alumno se vuelve el protagonista, el maestro es el guía, y entonces hay que hacer una sesión, sí, presencial, entre comillas, que es una reunión virtual, en la que aterrizamos esos contenidos para que nos quede claro que el alumno sí está aprendiendo los contenidos que le estamos dando, ¿no? Y entonces nosotros dijimos, bueno, no es un sistema educativo a distancia, por mucho estamos muy alejados de lo que realmente es un sistema educativo a distancia. Yo mi maestría la estudié a distancia y de alguna manera eso facilita, pero también entiendes que no es ahorita lo que nosotros estamos proponiendo. Por eso es que nosotros decidimos cambiar el nombre a un sistema educativo emergente, que sí, efectivamente, toma algunas de las características que tiene la educación a distancia para poderlas o para poder llegar a ese proceso de enseñanza-aprendizaje que ahorita las circunstancias nos requieren. La siguiente, por favor. ¿Qué hay que hacer? ¿O cuáles son los retos? El primero era el reto docente o el reto con el docente. Había que romper paradigmas. Esto es, maestro, ya no vas a estar frente a un grupo como estás habituado a hacerlo. Tienes que ceder, ¿sí? Ese protagonismo hacia el alumno, pero además tienes un gran compromiso. Tienes que hacer que el alumno se crea ese compromiso y que diga, yo soy el responsable de mi aprendizaje. Uno de los principales quejas era, es que no entiendo. Los alumnos decían, es que no me gusta, es que no le entiendo, es que no me dan los tiempos, llevo todo el día sentado en mi computadora y siento que no estoy aprendiendo y que no lo estoy aprovechando. Entonces hubo que trabajar mucho con los docentes para que ellos fueran precisamente esos enlaces o ese vínculo para que los alumnos pudieran bajarle un poquito al estrés. Obviamente era como una cadena. A mí me tocaba bajarle el estrés a los docentes para que no se estresaran por esta dinámica que no estaban ellos entendiendo. Había que ellos ayudaran a los alumnos a bajar el estrés para que también pudiéramos llegar a estos resultados, ¿no? Usar las nuevas estrategias. Algunos docentes optaron por hacer videos y de pronto ya hacían la broma de ya puedo ser youtuber, ¿no? Porque ya me está gustando esta dinámica. Y entonces era cambiar ese esquema que teníamos a una nueva realidad en la que estás en casa, en la que, como bien decía María, tienes que compartir tiempos, tienes que compartir a lo mejor tecnología, tienes que compartir espacios, y sí, fue un proceso en el que los docentes, y yo lo agradezco muchísimo, y se los he dicho desde que arrancamos esto, yo les agradezco mucho la disposición que han tenido, porque eso ha facilitado que vayamos por buen término. Ya tuvimos un primer ejercicio de evaluaciones parciales en la que los resultados son bastante favorables. Después de la segunda semana, los mismos chicos empezaron a bajar su estrés, empezaron a entender la dinámica y se ve que hubo un cambio y una aceptación a esta nueva modalidad. ¿Me puedes cambiar la siguiente, por favor? El reto de la coordinación. Aquí voy a hacer un movimiento. Ok, el reto de la coordinación fue, 1, adaptación y resiliencia. ¿De quién? De todos. Adaptación mía hacia esa dinámica de trabajar con los docentes. Me ha pasado que en la misma situación escribimos un correo y los maestros me dicen es que es muy largo y entonces ya no lo terminé de leer, mejor me hablan y dicen cuéntamelo en persona porque lo prefiero así, y entonces ese proceso de adaptación a las nuevas formas de comunicación también es un reto por parte de la coordinación. Un reto a la resiliencia es, maestros, ¿qué tenemos? Estamos todos en esta dinámica, no todos estamos en el mismo barco, cada uno tiene el suyo, pero sí estamos en el mismo mar y tenemos que nadar o remar hacia el mismo lugar para llegar a buen puerto. Revisión de adecuación de estrategias, seguimiento del uso de las
herramientas tecnológicas. Esto yo creo que fue uno de los retos más cansados, no difíciles, pero sí cansados, porque bueno, al menos a mí me toca atender a 61 docentes con 101 materias, y entonces había que estar entrando a las sesiones que tenían en Meet para ver cómo era la dinámica y hacer sugerencias al docente, entrar a sus chats para hacer revisión de cómo iban avanzando en los contenidos. Y esa a lo mejor fue lo más cansado porque las clases son de 7 de la mañana a 9 de la noche y entonces tuve que organizarme, entonces también para mí implicó un proceso de organización. El canal de comunicación abierto con docentes y con alumnos. De pronto había alumnos que te llamaban y te contaban toda la historia de su vida y había que escucharlos, y docentes en la misma dinámica. De pronto tuvimos que hacer esta gestión de consejería también, de escucha, para tratar de bajar esa inquietud o ese estrés que podía generar esta situación. Y finalmente, bueno, el proceso de evaluación, que como ya les decía, sí ha sido continuo, sí han sido estrategias diferentes y hasta ahorita los resultados son bastante buenos. ¿Me puedes poner la siguiente, por favor? Ah, ya. Bueno, esos son los retos que desde la coordinación me tocaron a mí afrontar. Agradezco mucho la disposición de los alumnos, agradezco mucho la disposición de los maestros, si bien ha sido una situación un tanto, yo creo que de mucho aprendizaje. Yo me quedaría con, es una cuestión de paciencia, hay que fortalecer la paciencia, hay que fortalecer el conocimiento hacia uno mismo, hay que fortalecer la organización de tiempos, de espacios, incluso de pensamientos, y sobre todo esta capacidad, o fortalecer esta capacidad que tenemos todos los seres humanos, que es la resiliencia. Saber con qué contamos, no apanicarnos y enfrentar los retos que nos vienen. He visto un video donde le preguntan al doctor Gatell cómo va a ser o cuándo regresaremos a la normalidad, y él responde nunca. Yo estoy completamente de acuerdo. Yo creo que a partir de esto vienen nuevos conocimientos y cada uno saldrá fortalecido en la medida de sus retos, en la medida de sus ambiciones, en la medida de sus anhelos, ¿no? Por mi parte es todo. Agradezco mucho la invitación. Espero que la charla pueda contribuir en algo a estos procesos de estar en casa y de estar aprendiendo desde casa. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Annalisa. De verdad que estamos muy, muy contentas por toda esta información y este cúmulo de aprendizaje. Nos has dado puntos bien importantes que todos, creo, tenemos que tomar en consideración. El hecho de nosotros tomar en cuenta dos palabras que mencionó Annalisa es disposición y fortalecimiento. No significa que a unos o a otros les cueste un poco de menos o más trabajo. Creo que todos estamos viviendo una situación similar en diferentes ámbitos, y pues eso es lo que nosotros valoramos mucho de estas charlas, que la sinceridad con la que nos están enseñando, la sinceridad con la que nos están compartiendo sus experiencias, nosotras la apreciamos mucho.